Momento para esta tertulia de miércoles 1 de junio de 2022. Estamos con Mariela de Marco, Patricia González, Agustín Iturralde, Óscar Sarlo. ¿Cómo andan? Empiezo, saludo. Mariela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día a todos. Pata, Ando bien. ¿Por acá todo bien? Buen día, todo bien. Agustín, el otro que está aquí en estudios. Muy buenos días, ¿cómo andás, Romina? Todo bien. Y Óscar, ¿cómo andás, Óscar? Muy bien, saludo a los compañeros. Vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. En los últimos días, la Intersocial Feminista viene manifestando públicamente su preocupación porque el fiscal Raúl Iglesias resolvió archivar unas 220 causas apenas unos días después de asumir al frente de la Fiscalía de Delitos Sexuales de cuarto turno el pasado 9 de mayo. A raíz de la decisión de Iglesias, la Intersocial solicitó y obtuvo una reunión con el fiscal de Corte, Juan Gómez. Luego del encuentro, Gómez pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca del archivo de las causas. Esa audiencia generó varias críticas hacia Gómez y también hacia la Intersocial Feminista. Por un lado, el fiscal Iglesias acusó a Gómez de ceder a las presiones de esta organización y vulnerar su independencia técnica. Por otro lado, la Asociación de Abogados Penalistas también cuestionó a Gómez por haber recibido a la Intersocial, a la que calificó como un grupo de presión, y agregó además que se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo ha manifestado, dicen, su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales, entre los que se destacan la igualdad y el debido proceso. Ayer aquí en Perspectiva, Andrea Tuana, vocera de la Intersocial Feminista, respondió a esos cuestionamientos y sostuvo que quienes pretendan que en las fiscalías no se trabaje desde una perspectiva de género tienen un sesgo enormemente machista. Nos parece que es tan importante que los operadores de justicia, la sociedad en general, pero los operadores de justicia justamente tengan esa formación en perspectiva de género, que es una formación teórica, que está basada en estadísticas, en estudio, en ciencia social, y no basada en lo que a mí me parece o como a mí me educaron, porque yo vengo de una familia donde tal cosa o tal otra. Entonces, cuando tú tenés operadores que no están formados en la perspectiva de género, tú tenés operadores sesgados, que van a generar injusticias porque van a partir de un punto de vista donde no se reconoce la desigualdad. ¿Cómo ven estas declaraciones de Tuana sobre la formación de operadores judiciales en el tema de género? Vamos a conversarlo. Pata, ¿empezás vos, que habías propuesto el tema? Sí, bueno, me parece que está bueno que estemos discutiendo esto, porque en general cuando tenemos como los casos arriba de la mesa y cuando los casos explotan es cuando nos hacemos todas las preguntas, ¿no? Y esto sale en particular por un caso y por el tema de los fiscales. Creo que Andrea, la nota es muy buena, ilustra bastante bien los distintos tipos de problemas. Yo me quiero centrar en dos cosas que me parecen importantes. Lo primero, esto que dice Andrea, ¿no? De la perspectiva de género y una arremetida importante que hay desde hace ya muchos años en toda América Latina, con organizaciones sociales, además, ¿no? Y personas que tienen incidencia dentro de la política de los partidos en esta discusión sobre la ideología de género, ¿no? Como este relato de que, bueno, de que en contraparte al machismo hay una ideología de género, que sería algo así como el embrismo, como las mujeres que lo que pretenden es cambiar las cosas y que ahora sea todo a favor de las mujeres. Creo que en particular eso tiene muchos problemas en el sistema de justicia. Hay algo que se llama el síndrome de alienación parental, que en España hay una batalla bastante grande contra eso, que la Asociación de Psiquiatría ha dicho que eso no es así, que no funciona de esa manera, donde dicen que, bueno, que las madres inciden sobre sus hijos para que no quieran ver a sus padres, sobre todo en casos de abuso sexual. Yo creo que el dilema de poner la interpretación con enfoque de género a los análisis de la justicia es poder interpretar lo vulnerable que son algunas víctimas ante nuestro sistema de justicia, y ahí estoy pensando en niños y niñas en particular, ¿no? Las situaciones de abuso sexual, si no contemplan y si no interpretan la dificultad que tiene para un niño o una niña poder relatar un suceso de tamaña magnitud, ¿no? Lo que decía Andrea, es muy difícil y pasan muchos años para que un niño o una niña pueda decir con claridad algo que para el sistema de justicia sea significativo. Lo que sea significativo para el sistema de justicia es una cosa, y el proceso personal y subjetivo que hace una familia en relación
a un caso es bastante distinta. Y eso lleva tiempos. Entonces, cuando un fiscal dice, ¿no? Y creo que esa es la discusión, en 9 días yo archivo 200 casos porque entiendo que no tienen proceso judicial, ¿no? Que no tengo pruebas suficientes, está llevando a un ritmo, los tiempos que no son los ritmos de la vida de las personas. Pero sobre todo desprotege, ¿no? Y deja con una alta desprotección a mujeres que hacen denuncias de violencia y a niños y niñas. Entonces, yo creo que lo primero es poner arriba de la mesa, y eso lo voy a llevar como primer punto, que cuando decimos que la justicia tiene que tener enfoque de género, decimos que si no lo tiene, la justicia entonces no es justa para las mujeres y no es justa para las niñeces, porque se basa en un sesgo y en un presupuesto que no es un presupuesto universal, porque los hombres no son la medida de todas las cosas. Entonces, ese es como para mí un punto central de lo de la nota, y dejo alguna cosa más para la segunda intervención. Oscar, Mariela, ¿quién quiere arrancar? Voy a coincidir totalmente con Patricia. Agregaría que la necesidad de incorporar la perspectiva de género a las actuaciones judiciales, incluidas las de los fiscales, ya está en nuestra legislación, pero además la destacó hace unos pocos meses el ministro actual de la Suprema Corte de Justicia, el doctor John Pérez, que dijo eso, es decir, incorporar la perspectiva de género es asumir un dato de la realidad y ponerlo en el análisis jurídico, en este caso, que es la cuestión de la desigualdad. O sea, nosotros vivimos en sociedades desiguales donde todavía las mujeres tenemos una posición subordinada, asimetría de poder en nuestra contra, y eso emerge en el aspecto más doloroso de la cuestión de la desigualdad, que es la violencia, incluida la violencia sexual hacia las mujeres. Después, digamos, aparte, pero con un razonamiento parecido, se debe incorporar también la simetría de poder de los niños. Hemos hecho avances muy grandes a nivel legislativo para reconocer los derechos de los niños, pero después, si los operadores judiciales no pueden priorizar el interés superior del niño, como ordena la Convención de los Derechos del Niño, tenemos no solo injusticias, porque eso capaz que sería más potable, más tolerable. Estamos destruyendo vidas en los tribunales, porque un niño víctima de abuso sexual que es obligado a revincularse con su abusador, o que no es protegido de saque, es una vida que estamos destruyendo. Oscar. Bueno, qué tema importante, delicado, además. Para empezar, yo estoy de acuerdo con las declaraciones de Tuana. A mí me parece que se para bien sobre el tema, y bueno, y las compañeras que hablaron antes lo plantean también correctamente. Ahora, el tema se complejiza, y acá mi tarea va a ser complejizarlo, porque no es una cuestión fácil, por lo tanto hay que mostrar la complejidad del tema. En varios sentidos. Primero, porque se suele confundir, y sobre todo en los debates medio callejeros que se dan con estas cosas, algunos entienden adoptar una perspectiva de género como decir, hay que cambiar un prejuicio por otro. Y entonces ahora tenemos que tener un prejuicio a favor de las mujeres, ya asumiendo que el problema de género es la mujer simplemente. Bueno, eso es un error y no está planteado así, porque
yo entiendo, como lo planteaba Tuana, que lo que sí está bueno es que se llame la atención sobre ese problema, que es un problema, ya técnicamente podríamos decir un problema de hermenéutica, es decir, hay una precomprensión que no permite apreciar la situación desventajosa en que está la mujer. Pero si cambiáramos un prejuicio por otro, no estamos resolviendo el problema, estamos simplemente generando una situación que no viene bien, no va bien con la idea de un sistema de justicia. No digo con la justicia, porque eso no existe, pero sí con un sistema de justicia que tiene que administrar conflictos. Entonces, ¿qué quiero decir? Primero, ojo con las trampas que tienen estos discursos. Algunos adrede lo exacerban para ridiculizarlo. Entonces lo ponen en términos de que la perspectiva de género lo que quieren es que ahora se prejuzgue a favor de las mujeres, que la mujer siempre tenga razón. Bueno, esto a mí, sinceramente, me parece que no va con la idea de una administración de justicia. Ahora, llamar la atención sobre eso, sí, esto es imprescindible porque efectivamente no existe. Tenemos una percepción, una precomprensión instalada en toda nuestra cultura, que efectivamente no favorece a la mujer. Ahora, y a otras minorías, ¿no? Entonces, primero eso. Las mujeres no somos una minoría igual. ¿Cómo? Que las mujeres igual no somos una minoría. No, digo, visiones minoritarias, no, de luego no son una minoría, y no la son, además, en la justicia, donde cerca de un 60 o un 70% de los magistrados son mujeres. Entonces acá esto para el Uruguay plantea una situación muy paradojal. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo me planto en el tema de la administración de justicia, y hay un principio que no es un principio porque sí nomás, sino porque la historia muestra que si eso no se toma en cuenta, es que la figura del juez tiene que dar la sensación, tiene que transmitir imparcialidad en el manejo, no de las cuestiones de fondo al final, sino en el trato de los debates que suscitan los juicios, porque si la gente deja de creer que es tratado de manera imparcial, la gente deja de creer en la justicia. Y si deja de creer en la justicia, la idea de que la justicia sea una alternativa a la violencia desaparece. Por lo tanto, la dificultad que quiero mostrar es que tenemos que presentar en la formación de los magistrados la perspectiva de género para que sean conscientes de las vulnerabilidades, las debilidades que tienen algunos actores o partes del sistema judicial, pero esto no quiere de ninguna manera significar que se termine con la idea de imparcialidad del juez. El juez debe administrar con imparcialidad los procesos y tratando de que no se cuelen esas desigualdades. Porque si no, si desacreditamos la idea de imparcialidad, que es la idea misma de justicia terrenal, no, me parece que ahí entramos en otro tipo de problemas. Interesante pero la dejo Dale, déjala para la segunda. A ver, a mí también eso es un tema que resulta difícil como reflexionar y sacar ideas limpias del tema, ¿no? Yo creo que es evidente, y creo que Pata iba por ahí, que hay un cambio de sensibilidad en este tema, y no tengo duda que está bien que así lo haya. Que obviamente en la forma en que la sociedad toda se enfrenta, y también la justicia mira, y la perspectiva en la que mira los acontecimientos, obviamente tiene que tratar de incorporar otras miradas que antes no estaban. Y en ese sentido, cuando se habla de perspectiva de género, me parece una referencia muy correcta, muy pertinente, introducir unas perspectivas para ver las cosas que siempre sucedieron toda la vida en una perspectiva. Cuando yo leo la discusión y veo las críticas, lo que decía Andrea Tuana, las críticas que le hacían a Andrea Tuana, a mí me da la sensación que concretamente la discusión, en este caso es mucho más grande el tema, pero en este caso concretamente lo que estamos discutiendo es hasta dónde se puede criticar a los actores judiciales. ¿Qué capacidad existe en este país y si está bien que se critique a los sectores judiciales? Y es una discusión que salta cada tanto y en esto creo que a todo el mundo le comprende las generalidades de la ley, porque
distintos actores, partidos políticos, militares, muchas veces cuando la justicia hace algo que no les gusta, lo critican. ¿Y cómo resolvemos eso? A mí a priori me reflejo que está bien. Yo creo que todos tenemos que ser sujetos de crítica, que no hay ninguna... Si un fiscal se equivoca, si un juez se equivoca, se acata. Estamos en un Estado de Derecho, por suerte, y se acata. Pero me da la sensación de que está bien. Y también me surge la sensación de, bueno, ¿y cómo se lleva esto con el famoso tema de las presiones? Que, así como digo, me parece muy bien que la justicia incorpore nuevas perspectivas, en particular en estos temas, donde claramente la sensibilidad de la sociedad está cambiando. Estamos empezando a ver cosas que antes se nos pasaban para abajo del radar, y concretamente en cómo la sociedad trata a las mujeres, a los niños, a las niñas. Comparto plenamente eso. El tema de las presiones es un tema que está ahí, ¿no? Porque no existe justicia popular. La justicia tiene que ser resiliente a las presiones. No existe justicia popular. La justicia popular es fascismo. La justicia tiene que mantenerse a salvo de las presiones y poder resolver en su camino. Entonces, la verdad no tengo nada limpio para decir. Esto es lo que me surge como me doy cuenta que hay un proceso de cambio en la forma en que enviamos estas cosas, que la justicia no puede estar aparte de eso, y claramente la justicia también le tiene que tocar una parte. No me doy cuenta cómo se puede resolver razonablemente estas cosas. Ibas a la terminás planteando la pregunta que yo les iba a hacer. ¿Cómo abordar lo que decía Oscar de no cambiar un sesgo por otro, ¿no? Y ese delgado equilibrio, entonces, que hay que tener para incorporar la perspectiva y no cambiar eso, ¿no? Lo que incluso señalaba Tuana. El sesgo que se venía dando, cambiarlo simplemente por otro sesgo, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que no es una cuestión de sesgos, y creo que hay una cosa central cuando Oscar decía... es necesario creer en la justicia, es un peligro que la gente deje de creer en la justicia. Las mujeres no deberían creer en la justicia, y lo digo así, con total, me hago cargo de lo que estoy diciendo. O sea, la justicia en este país siempre ha ido en contra de los derechos de las mujeres. Porque si vos, para hacer una denuncia, ¿no? Antes se decía lo del crimen pasional. Digo, para que vayamos pensando. Y cuando digo antes, digo que yo me acuerdo, y tengo 35 años, hace unos años atrás, se discutió la primera ley de violencia de género. La primera ley de violencia doméstica fue una movida de las mujeres parlamentarias en contra de muchos hombres de los partidos políticos, ¿no? De los hombres poderosos de los partidos políticos que no querían discutir lo que pasaba dentro de la casa, porque ese era el primer punto. Lo que pasa dentro de la casa, pasa dentro de la casa, ¿no? Y nosotros nos criamos así. Acá, de las puertas para adentro, el que manda es el hombre. Y así mataban a las mujeres. Y el Estado no tenía capacidad de incidencia y tampoco tenía capacidad de proteger. No tenía capacidad de proteger a las mujeres y no tenía capacidad, y no tiene capacidad de proteger a los niños y las niñas. Si nosotros pensamos que para vos hacer una denuncia en su momento de que tu marido te pegaba, te mandaban a tu casa de vuelta. O sea, no tenés, y eso pasa todavía ahora, no tenés un lugar a donde ir. No tenés un sistema de respaldo. ¿Cuántas mujeres se mueren en este país porque no se mueren hombres en este país por violencia de género? No se mueren los hombres a manos de sus parejas mujeres en este país. Se mueren las mujeres. Entonces, y eso es un problema grave, porque hay una cantidad muy importante de mujeres que se mueren porque se mueren niños y niñas. Hace unos días un hombre mató a su hijo, hace un mes un hombre mató a sus 2 hijos. No puedo creer cómo de la misma manera que nos indigna y queremos buscar todas las soluciones posibles y ponemos todos arriba de la mesa por los homicidios que hay en este país y preguntamos sobre el narcotráfico y hablamos sobre cosas que no sabemos porque estamos tratando de construir el problema social, no tenemos la misma preocupación de tratar de construir el problema social en relación a lo que le pasa a las mujeres dentro de las casas. En primer lugar, porque seguimos pensando que hay cosas que están en el ámbito de lo privado. Entonces, hay que sacar ciertas cosas de dentro de la casa, porque por suerte, y por la Ley Integral de Violencia de Género, que nuevamente fue militancia de las mujeres, por suerte, hay cosas que están prohibidas. Entonces, cuando lo que dice Mariela de esto se trata de aplicar una ley, y si están en contra de la ley, discutamos en el Parlamento, como ya discutimos en el Parlamento, que quieren cambiar la ley, pero que lo digan. Los políticos que estén a favor de que cambiemos la ley, que discutan eso y que digan que quieren cambiar la Ley Integral de Violencia. Mira, Héctor dice, la justicia no consiste en tratar a todos por igual, sino en forma desigual a los desiguales. Por eso la ley protege a las mujeres víctimas de violencia, lo mismo que al trabajador frente al empresario, por ejemplo, plantea. Sí, es un concepto viejo, ¿no? Ya Aristóteles hablaba de eso, de
tratar desigualmente a los desiguales para construir igualdad, ¿no es decir, no es un invento del movimiento feminista ni nada de eso. Pero yo quería volver un poquito a la cuestión de las si hay presiones o si no hay presiones, si la entrevista de la Intersocial Feminista con el fiscal de corte puede interpretarse como presión, cómo cabe interpretar el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas. Yo realmente, a mí me resulta rarísimo que mis colegas penalistas se quejen de que el fiscal general reciba a la Intersocial Feminista y le parezca que esas organizaciones incurrieron en presión y no vean como presión su comunicado. Porque realmente es una presión, ¿no? Pero además es una presión extraña, porque es una presión para defender la presuntamente vulnerada independencia técnica de un fiscal, que es totalmente raro, porque viene de los abogados penalistas. Yo pensaba cuando leía, digo, pero es que estos colegas vivieron por un momento el sueño del defensor penalista, que es que el fiscal esté de su lado. Y les molestó muchísimo que gran parte de la sociedad, entre ella la Intersocial Socialista, la Intersocial Feminista, pero muchísima gente más suelta, que le pareció muy chocante los dichos del fiscal en su recorrida mediática. Y esa recorrida mediática, en realidad, voluntaria, ¿implica que no se le puede responder? O sea, me parece que no, que cuando él va a los medios, un fiscal va a los medios y da un montón de explicaciones, todas muy cuestionables, me parece que sí, que está perfecto responderle. Y solo voy a decir una. El fiscal dice, yo voy a pedir la libertad o la prisión domiciliaria de los imputados por la violación grupal del cordón por cuestiones de justicia o de garantías. Y omite decir, yo pienso que lo sabía, porque si habló de esto es porque conocía el caso, ¿verdad? Había leído el expediente. Omite decir que las garantías fue algo que no les faltó para nada a estos imputados. No solo apelaron su formalización, sino que también apelaron la prisión. Y en ambas cosas fueron ratificadas por el Tribunal de Apelaciones. De manera que garantías hubo. Puede haber una visión distinta de él, pero esa visión distinta es por lo menos rara en un fiscal, porque al fiscal no le compete la cuestión de si deben o no, digamos, una vez que está resuelto por el Tribunal de Apelaciones, el fiscal ir para atrás, no, mándenlos a casa, es como raro, no se ve mucho, porque no es el rol, porque su rol es llevar adelante la investigación, buscar las pruebas, pedir la formalización y después acusar. Entonces digo, ¿cómo no vamos a criticar si tenemos un fiscal que parece no encajar bien en el rol legal que tiene? A mí me gustaría hacer algunos apuntes sobre lo que estamos discutiendo, porque, insisto, es de una gran complejidad y se han planteado varias cosas. En primer lugar, me gustaría aportar a lo que planteaba Pato, de que dice, bueno, hay una ley que es a la que corresponde establecer las bases de una política pública, pero ahí tenemos que tener en cuenta, Pato, que también el poder, el sistema político se quedó corto. Aprobó la ley, pero no aprobó los recursos. Tal cual. Y esto, en buena semiótica jurídica, significa sí, pero no. Exacto. Exacto. Entonces, empecemos, si queremos una política de género, introducir una cultura en el sistema judicial, lo primero que tiene que haber es claridad del sistema político. Porque en nuestro país
el Parlamento y el sistema político en su conjunto es muy definitorio de estas cosas. Eso no lo pueden arreglar los jueces per se. Esa es una tarea que le corresponde a las políticas públicas. Entonces, sincerémonos, nadie va a volver a discutir la ley. Simplemente quiero saber qué se va a votar para que esa ley se aplique. Y acá está el problema, parte del problema. Lo segundo que salió a luz, bueno, de que la igualdad, como dijo un oyente, que la igualdad es tratar de desigual. Sí, eso es en el ideal de justicia, que como bien decía Mariela, eso viene de Aristóteles, ¿no? que imaginó y que expresó esa forma. Acá estamos hablando de administración de justicia, quiere decir administrar conflictos bajo las reglas admitidas o consensuadas en una sociedad. No puede hacer per se, no, por sí mismo el juez ni el fiscal, en la parte que le corresponde, no puede cambiar la correlación que está en el sistema jurídico legal, más allá de cierto margen de interpretación que tiene, no puede hacer. Y por otro lado, digo, puede hacerlo, pero eso no es sustentable porque eso viene otro juez y lo cambia. Entonces, lo que estamos hablando es cómo avanzar a fondo en este tema. Es decir, una política sustentable requiere definiciones claras del sistema político. Y esto no lo ha habido en lo que va de los últimos años, y no solamente del actual gobierno, sino que faltó apoyo en la voluntad que había bajo el anterior gobierno para avanzar en esto. No hubo la fuerza de convicción para alcanzar. Y una última referencia que quiero hacer es algo que está en el planteamiento del problema, que es esto de la autonomía técnica del fiscal. Este es un viejo sonsonete que se ha invocado muchas veces sin mayor reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué quiere? Cuando se habla de autonomía técnica entre los juristas, quiere decir que es un ámbito de toma de decisiones que están guiadas por una técnica ya consabida, ya establecida. Es decir, a mí no me puede venir ni un director, ni un jefe a decirme cómo tengo que redactar un escrito en términos formales. No me tiene que decir aquello que está claro en el derecho cómo se hace. Pero en cuestiones que son de interpretación, desde luego que no hay, y la interpretación es muy está sujeta a orientaciones. Desde luego que en un colectivo del Estado cabe las directivas, y para eso se previeron en la ley. Son cuestiones políticas, por ejemplo, ¿qué persecuciones priorizar? Eso no entra en la autonomía técnica, porque no hay ninguna técnica consensuada que diga qué se va primero y qué se va después, o qué se persigue primero y qué se persigue. Eso es una cuestión política, no técnica. Esto viene de una vieja batalla de algunos fiscales bajo el periodo anterior, que bregaban por, digamos, torcerle el brazo al fiscal de corte, y ahí se instaló esto de la autonomía técnica. Eso es un cuento. No tienen, porque para defender la autonomía técnica me tienen que decir cuál es la regla técnica que dice cómo se archivan o cómo se hacen o qué delitos se persiguen primero y cuáles después. No existe. ¿Agustín? No, dos cositas para cerrar. Uno, yo creo que sí, simplemente para remarcar, ¿no? El rol del fiscal Iglesias creo que fue bastante penoso, la bravuconada que se mandó sentado ahí donde está Pata, diciendo, invitando, que le vayan a decir, o sea, realmente que un funcionario judicial, donde descansa buena parte del Estado de Derecho, entre en ese paseo mediático y tome ese estilo, la verdad. Y yo vuelvo a una cosa que hablamos. No reconoció, dijo que había sido un exabrupto. No es poco, no, está bien. Igual no deja de tener la gravedad que tuvo, ¿no? Lo consignó porque capaz que no todos estaban al tanto, pero él se arrepintió, digamos, de cómo se había de esa cosa que claro que fue. Y también otra aclaración, no estábamos abordando ese tema en particular porque lo habíamos hecho durante varios días acá en las tertulias. Digo porque algún oyente preguntaba, bueno, pero no están hablando del
de la cuestión como tal y de lo que se había planteado. Por eso fue este otro orden. Pero sí, yo quiero volver a una cosa que ya hablamos alguna vez, que me acuerdo que en otro contertulio digamos, el problema, yo creo que el problema no es de la justicia todavía, no es de sesgo, no es de sobreideologización, yo no lo veo, yo creo que es de reclutamiento de recursos humanos. Es medio fuerte decirlo así, pero yo creo que no tiene siempre la capacidad de reclutar cuadros al nivel que debería. Hay algunos ex fiscales que después que dejaron la fiscalía tomaron rol, viven en hay dos, uno de cada lado de la brecha, que creo que todos sabemos quiénes son, que han tomado un rol que decir, bueno, en estas manos, en estas cabecitas descansaba la justicia, el rol de acusar, con esta prudencia, con esta equidistancia acusaban, la verdad. Amigo, entonces yo creo realmente que no está bien hablar de sesgo, está bien hablar de las perspectivas, yo creo que el problema de la justicia va más en otro lado. Y después un comentario muy cortito del tema de la prisión preventiva, que me llamó la atención. Creo que ahí tenemos también de vuelta, cuando cada uno le tocan sus temas, es como que nos resistimos a la prisión preventiva. Escuchando a Andrea Tuan hablar de la prisión preventiva para primarios, y como contrapartida había prisión domiciliaria, orden de restricciones, primarios no condenados de 18 años. Andrea Tuan decía que no, que en este caso tenían que ir a una cárcel, no alcanzaba que estén presos en su casa, y está bien, y es razonable, digo, es perfectamente discutible, pero como el tema de la prisión preventiva, que todos decimos, bueno, tenemos los sistemas saturados, quien no es culpable, la prisión preventiva tiene que ser la excepción, no la norma. Bueno, todos queremos para lo que nos toca de cerca, que sí haya la cárcel desde el día 1 para un primario de 18 años, aunque no esté condenado aún. Dos cosas. Sí, uno es la incidencia, defender la incidencia del feminismo dentro del Estado y de las políticas del Estado. Si no hubiera habido incidencia feminista, las mujeres no votaríamos, las mujeres no hubiéramos accedido al anticonceptivo, no abortaríamos, no seríamos parte de los parlamentos, no tendríamos ley de violencia. O sea, la incidencia política de las mujeres ha permitido, porque la gente dice, no, ahora las cosas cambiaron y las mujeres votan. No cambiaron, no fue magia. O sea, las cosas han cambiado porque ha habido militancia organizada, feminista, a lo largo de, por lo menos en este país, de más de 100 años, que ha permitido que las cosas avancen. Eso primero. Lo segundo, algo que dijo Andrea que quiero retomar, que es la ley de educación sexual integral. Hay un problema en este país, que no logramos que cuaje, porque no logramos que el sistema político lo tome como tal, y acá hay una resistencia fundamentalmente de los varones, que es, hay que educar a los niños y las niñas desde la primera infancia, y la educación sexual tiene que estar centrada en no solamente en discusiones, ¿no? A veces hablamos solamente de la sexualidad como la reproducción, entonces hablamos con los gurises de que, bueno, que tienen que tomar anticonceptivos y usarnos. Bueno, no, pero la sexualidad es mucho más que eso, y la sexualidad es un ejercicio mucho más grande que eso, y hay muy poca educación. Nadie tiene formación en eso, ¿no? Yo no tuve formación, creo que ninguno de los que estamos en esta mesa, muchísimo menos me imagino quienes están del otro lado de la pantalla. Uno aprende cómo aprende, hace lo que puede, y después resulta que hay cosas de las que uno hace que están mal, pero nadie en ningún momento construye una línea sobre lo que este país considera que está bien. Entonces hay que discutir el consentimiento, y tenemos que discutir y construir en el consentimiento con los gurises más chicos. Y Andrea decía, porque Emiliano le preguntaba, bueno, pero eso es muy de largo plazo. Ni tanto. Si empezamos con los niños y las niñas hoy, es posible que en 10 años esos gurises, cuando empiecen el ejercicio pleno de su sexualidad, estén parados de mejor manera de la que están ahora. No tienen herramientas, ninguna. Y no tienen herramientas para defenderse los niños y las niñas. No hay mejor defensa contra el abuso sexual para un niño o una niña que la educación sexual integral, que cuando este país y cuando el gobierno del Frente Amplio quiso poner arriba de la mesa, los grupos de presión de a mis hijos no los tocan, hicieron grandes manifestaciones en la puerta del Ministerio de Educación y Cultura. Y el sistema político cede ante esa presión, y digo el sistema político, todo el sistema político, y en general ese acuerdo y esa alianza entre los varones de que hay temas que no son temas para tocar. Cuando digo los varones, no digo todos los varones, pero lo digo como, lo que estoy queriendo decir es que las mujeres, incluso tirando esto arriba de la mesa de forma sistemática, no logramos meter la cuchara.